No pude verlo, estaba inmerso en lágrimas, pero alguien vino y me tocó. Se arrodilló en el suelo, cobijo mi desvelo, calmó mi angustia, puso su mano en mí. Quien devastado en soledad y echado. Tu life, sálvate planeta, sálvate. No pude verlo, estaba inmerso en lágrimas, pero alguien vino y me tocó. Se arrodilló en el suelo, cobijo mi desvelo, calmó mi angustia, puso su mano en mí. Quien devastado en soledad, echado a la intemperie, yo soy del cielo y te he venido a acompañar. Tus heridas de dolor, de tu alma entristecida, tu súplica he sufrido, no imaginas cuánto, hijo mío. Asediado entre la tempestad, divisé su gloria envuelta en luz. Me dio su aliento al descender, tomo mi cruz. Resplandece un infinito amor de misericordia. Te alaban las almas y criaturas. no pude verlo, Inmerso en lágrimas, pero alguien vino y me tocó. Se arrodilló en el suelo, cobijo mi desvelo, calmó mi angustia, puso su mano en mí. Quien devastado en soledad y echado a la intemperie, lo retorno review para... Tengo que aprendérmela, yo mismo la escribí, tengo que aprendérmela. No pude verlo, estaba inmerso en lágrimas, pero alguien vino y me tocó. Se arrodilló en el suelo, cobijo mi desvelo, calmó mi angustia, puso su mano en mí. Proyecto Sálvate Planeta, sálvate. estado en soledad, Y echado a la intemperie, me dijo soy del cielo y te he venido a acompañar ante tus heridas de dolor. En este programa de hoy, viernes en el mes de julio, 18 si no me equivoco. Hoy van a obtener cierto conocimiento que en base a revelación y que se mantiene el vínculo comunicacional con lo Todopoderoso, me va dando una aclaración de un término bien, pero bien fuerte para todos ustedes, que muchos no lo van a asimilar, que dentro del conocimiento hacia esta revelación ya yo tengo que este término y extinguirlo, extinguir mi léxico comunicación Todopoderoso. Si bien explicado en live anteriores, estamos en un lenguaje estamos en un lenguaje
de la unificación solo va universal entre los seres vivientes, llámese seres humanos y las plantas, etc. Porque es humanos, esa es una especie, el ser humano es una especie. Hay otros seres que tienen otro, en su terminología, otra condición no humana, pero son seres también, que están a nivel de bípedo evolucionado inteligente y superaron lo que es el nivel del animal. Entonces voy a dar una explicación que en base a revelación de hace tiempo me lo ha dado suave para que hasta yo mismo no me caiga de esto que le voy a traspasar. Y para mí, pues, para mi conocimiento, en base a la revelación, me dice que yo debo eliminar de mi léxico ese término. Ya no es suficiente. Suficiente con que yo diga lo todopoderoso. Lo todopoderoso me refiero al único todopoderoso que es omnisciente y omnipresente únicamente. No existe más nada omnisciente, más nada ni más nadie, omnipresente y omnisciente. De donde provienen los seccionamientos divinos, seccionamiento 1, 2 y 3, a los cuales hemos puesto al seccionamiento 1, decíamos para que se entendiese rápido, pero no es lo correcto, le decíamos hijo de Dios. Pero en realidad ese seccionamiento tiene como función, pues como se le encomienda lo todopoderoso, en sus funciones es generar las condiciones de vida en un astro que esté muerto, pues, en un planeta que esté inerte, sin vida, puede ser también. Él genera, o sea, genera ese ambiente, esa energía, esa divinidad, esa espiritualidad en esa, nosotros le decimos, para que se entienda ahorita entre nosotros, seccionamiento hijo de Dios. Pero eliminemos ahora hijo de Dios, no digamos el seccionamiento número 1. Decíamos hijo de Dios como un simbolismo de que como que Él da a luz algo, pero como que da su primer producto, que era el primer seccionamiento, para que esos seccionamientos accionen la vida e interaccionen con la vida que generen en lo que son los bregares planales o los planos y conjunto de planos, dimensiones. Entonces ya hablamos de la función que tiene ese primer seccionamiento, que es generar condiciones de vida. Entonces el segundo seccionamiento, que le decíamos simbólicamente, bueno, que ya yo le digo más a ustedes, le digo como es el seccionamiento creador. Puede llamarse creador, generador, multiplicador de la vida, en especial de la vida, en lo que un planeta, pues, que está renaciendo, lo que está naciendo, apenas surgiendo apenas. Entonces ese segundo seccionamiento creador, sus funciones son entonces, ese es el otro. Primer seccionamiento generó las condiciones de vida, el segundo seccionamiento crea, genera y multiplica la vida en dicho astro que ya dejó de ser un pedazo de piedra o un planeta muerto. Entonces el tercer seccionamiento, que le decíamos simbólicamente, yo le digo ese, o que ustedes le llaman Espíritu Santo, pero el tercer seccionamiento ese es como la coraza o escudo protector, como un resguardo a los dos otros seccionamientos, a todo lo que conforman los otros dos seccionamientos.
y les decíamos para que se entendiese Espíritu Santo, pero en realidad es energía pura, espiritual, divino, infinita. Son muchas palabras, pero debemos, de acuerdo a lo que están en el live, para meterse en lo que es esta revelación, ir colocando de los términos correctos ya, y así se va entendiendo más las argumentaciones. Ajá. Porque ¿qué es lo que qué es lo que queremos al no decir ese o Espíritu Santo? Es la palabra, es ese término santo, porque ese término contribuye a confusiones en lo que son la condición de carnal del entendimiento de los seres humanos, pues porque te lo colocan en libros, te lo colocan en vamos a suponer, en clasificaciones o condiciones que le dan algo, que le ponen que es santo o santificado. Entonces, termina con la diferencia que se extingue. No vamos a decir ese Espíritu Santo, vamos a decir, como acá pide que se diga, que es energía pura, espiritual, divina, infinita. Y ya entonces, en este live estaremos ocupando terminología correcta. Primer seccionamiento ya no sería, como dijimos, hijo de Dios. El primer seccionamiento y todos los seccionamientos son energía divina, pues, son energía divina, interactuando en esa forma de seccionamiento. Son, para no decirte, de divinidad seccionada. Pero como estoy diciendo, imagínate un todo infinito, se saca pedazos de sí, por eso son seccionamientos. No es que se partió en tres la divinidad, o sea que al partirse en tres tú le estás poniendo un límite, que esta sección mide tanto, la otra tanto y la otra tanto. O sea, lo infinito, divino, todopoderoso, seccionó de sí tres partes de su divinidad para que interaccionen con nosotros en estos planos terrenales. Porque en estos planos la unificación no se da en lo que es la carne, sino que la unificación se da en lo que es la espiritualidad. Y en una energía ya bien pura, rozando los términos espirituales. Entonces, para lo carnal se dieron esos tres seccionamientos. Hablando de lo que significan para lo que es un planeta. Emiten la divinidad que ya le dije, uno condiciona el vida, campo áurico. Cada ser viviente que se creó o generó en dicho hábitat. Pero entonces conservan, digamos que las funciones del planeta, o sea que nosotros fuéramos como un microaura planetario. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de aura. Pero esa aura nos cubre a nosotros, los seres humanos, a los seres animales, seres plantas. Entonces se convierte en una constitución porque está constituido de físico, energético y divino. A cada nivel humano, esas constituciones tienen ciertas, digámoslo así, ciertas cosas que no tienen las otras, que van menores animales y lo que son plantas. La de nosotros está mejor conformada, pero no es que la de nosotros sea que desvirtúe la condición de un campo áurico animal, ni desvirtúe la condición de una planta, sino que nosotros a este nivel, seres evolucionados, inteligentes,
nuestro campo áurico adquirió en ese trayecto evolutivo propiedades para poder conformarnos como especie viviente, pues. En este caso nosotros llamamos seres humanos, que fue una de las especies que evolucionó y está reinando desde el punto de vista reinando en la Tierra, o sea que somos los más proliferados en lo que es este planeta. Pero al ser los más proliferados no quiere decir de que exista una especie menos proliferada que también puede existir en este planeta, pero que sea superior. Existe esa posibilidad. O una especie que venga de otro planeta, de otra planeta, yo le digo planetas. Eso no tiene que decirlo así, yo le digo así. Entonces que venga de otro planeta y se haga superior a nosotros por sus condiciones X que tenga. Hemos explicado algo para irnos entonces al punto. Otro término que me dice a mí, que eso ya tenía como una dudita de hace rato, estaba como poquito a poco para que yo no me estremeciera tampoco. Porque entonces, ¿qué pasó? En las revelaciones que no deja de fluir, el flujo no para. Claro que se ha disminuido el flujo, pero más ha sido a petición mía, que se disminuya porque es demasiado la cantidad de información. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en el que eran los desencriptamientos y que comencé a ver ciertas trampas. Entonces, en el lenguaje de nosotros, vuelvo y repito, en este lenguaje de nosotros, que se nos cambió del lenguaje unificado, que era entre los seres vivientes, llámese, como les dije ya, animales, plantas, seres humanos, que ese lenguaje lo poseen todavía, según, pues hagámoslo así, que eso no se lo puedo asegurar, pero se indica en ciertos medios de información que te traen información de que ciertos seres se comunican como nosotros nos comunicamos antes, sin abrir la boca. Bueno, en este lenguaje en el cual se utiliza el órgano, la lengua, lo que pasa es que lo físico en la Constitución es el nivel más bajo. Entonces utilizaron este órgano que no era exactamente para hablar, sino para degustar y para emitir armonía en este ambiente planetario a través de una música adoptada por constitutiva, pues. Pero esas músicas o generaciones de sonidos, de tonalidades, eran armónicas antes con el planeta. Y al tú armonizar con el planeta, igual también armonizaba contigo. O sea, que era como un rebote beneficioso. Utilizaron esos órganos al producir sonidos, pero entonces para utilizarlo como la comunicación universal, o sea, utilizando el órgano de la lengua. Pero entonces colocaron la trampa de que en esta región era distinto, en la otra, en la otra. O sea, entonces son los lenguajes distintos. Por ello hay niños que nacen y te hablan todas las lenguas porque ellos lo están haciendo desde adentro hacia afuera, telepático. Bueno, dentro de este lenguaje, para no alargarla, que genera ese órgano lengua, colocar trampas. Entonces, como bien dice como le pusieron ellos un postulado, no sé cómo le pusieron a una información que en todo, en realidad ellos están en todo lo que tú menos piensas. Ya, o sea, como que cuando tú entras a una empresa te dicen, ya no inventes nada, que aquí todo está creado. Aquí ya todo está creado, tú no vengas a dar cuenta que si no vas en algo, mira, no, porque esto afecta a esto y eso ya fue probado. Entonces ellos, de lo que metieron este lenguaje, ellos ya sabían exactamente lo que iban a hacer. Entonces colocaron
procesos a los cuales usted hoy en día estudia en una carrera de, digámoslo así, no sé cómo se llamará el título de, vamos a poner, de alguien que estudia el lenguaje, pero estás estudiando lo que el sistema te puso ahí, en base a lo que ellos quisieron crear. Y en las palabras, por lo menos aquí yo le he dicho de dos, lo que son la trampa que hay en todas las palabras que terminan en AR, o que lo pongas al revés, que termine A. Las que terminen en Sion, todo lo que termine en Sion, sea con C o con S, por ejemplo, ¿cómo suena? Que esas palabras, tú utilizando, comunicándote, te vas poniendo trampa a tú mismo, porque te cuentas de esas palabras, y hay muchas más, hay palabras que tú las pronuncias y generan figuras, vamos a decir, figuras, gráficos distorsionados. Y voy a decir un término que le parezca estremecedor. Le voy a decir una palabra, un nombre que le parezca estremecedor. Pero ese nombre, a la persona que tú se lo pongas, le estás poniendo como un obstáculo, y tú como ser querido se lo estás poniendo. Un nombre, espero que no se entremega, es Moisés. Moisés. ¿Cómo tú te das cuenta cuando un nombre genera mala vibración? Comienzas a desglosarlo. La gráfica que genera el nombre Moisés es de un insecto. O sea, acá en este entendimiento lo que son los animales representan una cantidad de estrellas de tantas puntas. Las plantas una cantidad de estrellas de tantas puntas. El ser humano una cantidad de estrellas de ahí para adelante de tantas puntas, a partir de la mujer. Entonces, la del ser humano, que parte de la mujer, es parte de la estrella de 6 puntas, que no es ninguna estrella, como dicen, de David, porque esa estrella existe por lo infinito universal. ¿Y cómo te das cuenta de que eso es así? Porque emitiendo un sonido generas, y ya se han hecho experimentos científicos, generas gráficas. Emite cositas negras a los hierros, ferritas, vamos a poner. Puede ser ferrita u otro material, y le mete una bocina abajo y emite sonido. Se crean figuras en ese papel o en ese lienzo delgado que pusiste, que absorba la vibración como si fuera una bocina. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos gráficos han existido por lo infinito, solamente que se van a ir graficando de acuerdo al nivel de vibración descensal o de descenso que tú tengas, o ascensal o ascenso que tú tengas. Es como póngase que desde el punto, el plano en vertical, más 0 y menos 0. Así, pero hasta infinito. Las gráficas van cambiando. Entonces ese nombre Moisés lo que hace que si la persona es una persona que se mantiene buscando la luz, aunque tenga ese nombre, va a ser un obstáculo, una zancadilla, pero él va a vencer. Pero lo que en una gráfica ese nombre refleja es un insecto, imagínense. Que de los animales prácticamente los insectos están en niveles bajos, bien bajos. Bueno, ¿qué pasa? Hablamos de los seccionamientos, ahora hablamos de los estados. Estos estados son exclusivos del ser humano, o sea, del campo áurico del ser humano. Ya hablamos que lo de los planetas están los seccionamientos, y esos seccionamientos también están en nosotros, y aparte de eso, por eso somos tan especiales, están los estados que se dan en nosotros, que es el estado 1, 2, 3 y 4. El estado 1, para que puede que entendieran ustedes de acuerdo a lo que se le ha inculcado a través de, como quieran decirlo ustedes, pero yo le digo Jesús, el estado Jesús.
pero ese nombre era provisional para que tú entendieras. Pero bueno, ahora mismo de la develación no me dice que lo quite, o sea, que lo elimine. Pero ese no es el nombre real de ese estado. Bueno, vamos a decir primero los nombres que yo puse para que se entendiera. Y el nombre real de ese estado es otro, que se lo voy a decir ahora, por lo menos de dos. Ajá, entonces el segundo estado que se da en un ser humano le pusimos el crisma, cristal o Cristo. Bueno, aquí en este cristal se utiliza más que, digamos que en esta develación, pues se utiliza más que el mismo, la palabra Cristo, o Crisma, o Krishna. Así que Crisma, o sea que esta, digamos que pasa la prueba, no es más consonante, pasa la prueba. Esta está aprobada. La primera que te dije del primer estado, como le digo, no me están diciendo que está mal, pero la palabra real que debe ir de acuerdo a la educación de esta información es otra. Entonces, en el segundo estado, que ya estamos hablando, que es de la cristal, aquí sí se mantiene la palabra, pero aunada a otra. Entonces, en el tercer estado, dijimos que era Dios, y en el cuarto estado que era todopoderoso en micro. Y habíamos dicho también que entre el estado 2 y el estado 3, o sea, entre el que habíamos puesto el nombre de Cristo y Dios, ahí se daba un evento. Un evento de que nosotros siempre somos pulsantes, ¿ves?, hacia lo infinito, de acuerdo al grado de vibración que tengamos por llenado de nuestra copa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasaba una cuestión que se aceleraba esa pulsación que ha sido por siempre, nosotros la hemos traído, pero cuando ya vas ascendiendo en estos niveles, comienza entonces este evento, un evento donde tu pulsativa hacia el infinito se acelera. Ya eres un lucero generador de luz desde que tienes el primer estado. Porque antes de ese estado eres un lucero portador de luz. ¿Y de cuánta luz? Tiene que ver con lo de tu copa, de llenar tu copa. Entonces acá no se necesidad hasta que se disipe. Acá ya eres un generador de luz, o sea que esa luz no se va a disipar. Tú eres, como tú mismo generas la luz, no va a disipar porque ya es una generación infinita. Bueno, se acelera esa pulsativa hacia lo infinito universal de tus pulsos de luz. Entonces, ese estado le decíamos lucero, pues lucero generador, pulsativo insistente de luz, digámoslo así, que en burla y bullying a los seres humanos se puso en muchas escrituras. Ese evento se puso con el nombre de Lucifer, que es lo mismo que te estoy diciendo, pero más corto. Pues acá hay otros nombres, pero ahorita no lo tengo en la mano, que le puedo decir Lucer, acá no dice que le diga Lucifer, sino Lucer y otros nombres, hay como 2 nombres más. Oh, pero lo hubiera tenido solo. Ay, creo que lo tengo cerca por aquí, me parece, para hablarles cómo es la cosa claramente. Porque lo estás diciendo con esta lengua. Si lo dices en la mente es diferente. Pero el ser humano peca, es como que diga, no respire por la boca, nada más por la nariz. Y después de ratito estás respirando por la boca y la nariz. Entonces, acá es importante que sepa los términos. Ajá, vamos a suponer. Estaban hablando de el cuarto estado. Hablando del tercer estado que
que es el término que se me está pidiendo que elimine de mi léxico. Y no me lo está pidiendo un ser humano. Me lo está pidiendo, pero con una sutileza para que yo no me ofenda, ¿verdad? O no caiga en escándalo como ustedes pueden caer de repente. Me están pidiendo que elimine el término, pero porque ya yo prácticamente el término mayor que utilizo es lo todopoderoso, que es omnisciente y omnipresente, y no hay más que ese, ¿no? O sea, no hay que dos todopoderosos, no, es uno solo. Y es el que cumple con todos esos atributos, no como otro que es impostor. Entonces, ese término tengo que eliminarlo porque hay encriptación en él. Ese que les acabo de decir que... Entonces, ¿cómo quedaría el tercer estado si yo quito ese término? Que en realidad en mi libro ese término no... El término es en realidad, en el libro que yo tengo, ese término no existía, pero entonces en la explicativa que yo le digo acá de los estados, es que yo lo incorporé por lo que ya yo, o sea, de lo que es como la dogma, de lo que yo pude alguna vez aprendido o me enseñaron. Yo utilicé ese término como un nivel de los estados, pues, viendo lo que ya se me había enseñado, pero entonces siempre tenía como una agujita, porque el nivel cuarto ligo todopoderoso en micro, que ese es el máximo estado que llegamos nosotros. Y al anterior le había puesto el Dios ese, pero me está diciendo que al igual que en mi libro, ese término Dios no existe, existe lo todopoderoso. Me está diciendo que lo elimine. ¿Y qué pasa si yo lo elimino? Entonces, ¿cómo quedaría el tercer estado de nosotros? Quedaría como el estado lucero, pues. Porque siempre eres un lucero desde el primer estado que le decimos Jesús, que también le voy a decir otro nombre opcional, pero a mí no me está diciendo que quita el Jesús. Todavía no me ha dicho eso. Lo que es la conexión con lo divino no me ha dicho que quite el Jesús, pero entonces ahí va otro nombre también. ¿Cómo? Porque siempre hemos sido, ¿desde qué momento somos un campo áurico, una áurica generadora, ya no portadora solamente? Portadora somos, digamos así, desde que nacimos somos portador de una luz que es que se da en la explosión de vida, cuando se nos incorpora esa chispa en nosotros. La chispa hace que tu campo áurico genere luz. Entonces cada chakra, lo que le llaman chakra, pues, de las divinidades, son 2 por cada divinidad, una por la energía y otra por los matices, después explicaremos eso, son 6, y un chakra por lo que le llaman alma, que acá yo le digo aliciente espiritual resplandeciente, son 7 entonces. Eso se genera su otra luz, la chispa más eso. Entonces tú eres portador de luz, pero entonces ¿qué pasa? La luz tuya, esa de tu campo áurica, que la conforman ciertos factores, digámoslo así, como eso que ya dije, que la chispa, los chakras, para explicar rápido. Pero hay otros factores que también hacen que tu áurica genere luz, como la cruz de fuego, los candelabros, la llama centro del candelabro, y otras, pues. Bueno, tu campo áurico, si bien es portadora depende de qué es lo que tenga, o sea, las básicas que vas a tener es el candelabro básico de 6, 3 y 3, y uno en el centro, son 7. Son igual los chakras, lo del candelabro,
vas a tener salud, vas a tener la de la chakra y la de la chispa. Ese de que la tiene. Cuando estás empezando de niño, pero después de los 6, 7, 8 años comienzas a perder la luz candelabral. Ya después explicaremos por qué. Entonces, viene siendo portador de luz, portador nada más. Por ser solamente portador y no generador, comienza esa que va portando, se va achicando. Ahora tú decides si quieres ser generador. Tú dices, yo quiero ser generador y porque mi luz se está opacando, bueno, comienzas a ser generador entonces. Generador, y cuando alcanza el estado Jesús, ya eres como un generador ya certificado, digamos así. Y al tener esa certificación, y digamos así, un ejemplo, pues la licencia ya no puedes echar para atrás. Ya eres un generador de luz. Esa es la diferencia en que nada más es portador y a veces sí se decide ser generador y al que es generador. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre ha sido un generador desde, pongamos ese estado Jesús, dentro del estado. Y estamos quitando el término que estaba en el tercer estado, que era el Dios, lo vamos a poner generador de luz, lucero. Vamos a poner lucero, generador de luz ahí. Para no decir ese término que ya está, como digámoslo así, ya está satanizado, Lucifer, ese. No vamos a utilizar eso, no es necesario. Vamos a decirle generador de luz, que es lo que indica aquí, lo que es la enseñanza de la develación, pues. Que a mí como maestro de este conocimiento se me da, y no por antojo, sino mire cómo yo se los explico, para colocarle ese nombre, porque no es que se lo merece, sino que es así. Entonces sería ahorita estado Jesús, estado cristal o crístico, Cristo, o Cris. Yo le diría más Cris y cristal. Mira que esto estado cristal, el estado cristal aquí está cobrando importancia sobre el estado crístico y estado cris. Término cristal, ahora tenemos lo mismo, crístico y Cristo. O sea, tenemos entonces Jesús, Cris, lucero, generador de luz, vamos a decirlo ahora. O me decía que se le puede decir Lucer, no Lucifer, Lucer. Bueno, por ahí lo tengo, pero sé que es así, Lucer. Como si le dijera lucero. Y el cuarto estado, que es lo todopoderoso en micro, que mueve lo macro. Lo todopoderoso en micro. Entonces ya en esta aplicación estamos omitiendo la palabrita que tiene encriptamiento, que se me ha dicho con poco a poco, entre todas las comunicaciones que yo tengo con lo divino, digámoslo así, a diario, y cuando de repente en un día no hago nada, en el otro día o los que sigan hago 3, 4, 5 veces lo que no hice en otro día. Entonces me está diciendo que quite esa palabrita. ¿Qué pasa cuando tú vas haciendo las cosas como se deben? Entonces comienza a fluir tus peticiones, porque tú fuiste creado para peticionar. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste creado? O sea, que en este estado carnal, terrenal, como tú eres un retacito de lo todopoderoso, allá no tenías que pedir, allá estaba todo. Vamos a poner un ejemplo, lo agarrabas todo con la mano, todo estaba ahí. Imagínate, el inspector Gallex saca todo, está todo ahí cercano. Pero cuando pasaste a esta experiencia terrenal por decisión propia como retacito, como acá era retacito, como esa energía que decidió fluir hacia esta experiencia,
Y ahora esta experiencia no debería ser mala, pero como está bajo control, que ya he explicado antes, bueno, decidiste pasar por aquí y entonces te conviertes en un retacito y tienes que pedir. Por eso que fuiste diseñado para pedir, porque allá no tenías que pedir, lo agarraba todo ahí mismo. Todo era una unificación, todo estaba ahí. Era tú y eras todo. Era todo y eras tú. Acá no, acá está por separado. Entonces fuiste diseñado para pedir, o sea, tienes esa opción. Es lo mismo, pero a tu petición. Entonces a tus peticiones vienen las soluciones. Pero entonces, ¿por qué la explicación esta de eliminar esos términos? Eliminar esos términos, ¿por qué? Porque regularmente a uno se le va lo que es cumplir con la norma que debería ser mental. Mental, si tú dices mentalmente, aunque tú te equivocaras en estos términos, el lenguaje mental como que rectifica eso y lo que envía es lo correcto. Pero si tú lo haces con la lengua, generas vibraciones que van pulsando y se van yendo hacia lo indebido, porque dijiste el término, y lo indebido recibe tu petición y o te sabotea o no te da nada, simplemente. Entonces, en el término ese que quitamos hoy, hay un encriptamiento. ¿Cuál es el encriptamiento? Que en vez de ese término reflejar la vida infinita, refleja lo contrario. Entonces, qué frustrante, porque entonces cada vez que pedían, la gente pedía y pedía, o sea, tú estabas pidiendo algo que se realizara, pero entonces cuando decías ese término, ¡pam!, lo matabas, o sea, lo suprimías. Porque como le estoy diciendo, en todas las pequeñitas cosas, aquí hay un control de fuerzas oscuras, hasta en lo más pequeño. Ahora no, yo no ando traumado, ni con miedo, ni nada, pero es más, yo estoy más claro que no, para no existen millones de personas. Porque me están diciendo que la cosa no es así. Y me empezaron a decir hace rato. Y yo veo resultados utilizándolo de otra forma. Y utilizando la que era anterior, digamos, y échale y siéntate a esperar para ver si cuando tengas la 5, 7ª vida, 8ª vida, te viene lo que pediste antes en la primera vida. Porque estás pidiendo mal. Entonces, como ellos saben que nosotros fuimos diseñados en esta condición para pedir, utilizaron esa trampa del lenguaje con el órgano físico llamado lengua. Bueno, le he hablado de 2 términos que imagino que ha estremecido a mucha gente. Hoy he cambiado la nota para primero son las dictaciones en el lenguaje, en la palabra. Entonces ahora yo entiendo, he logrado entender con eso, que entre la persona que más guarda silencio, ya sea que, pues, no sé, o sea, su compostura, no todos somos iguales, está evitando indirectamente crear conexiones o rebotes de la energía oscura, simplemente por ser una persona que no habla mucho. O sea que un aplauso para los que poco hablan, o que cuando hablan dicen mucho. Pero lastimosamente, aunque poco hables y utilizas términos que tienen encriptamiento, es por el gusto. Pero por lo menos mantenerte en silencio bastante te va a ayudar. Porque para mejorar el lenguaje y quitarlo, desencriptarlo, tendría que volver a la escuela de primaria a aprenderlo nuevo, entonces, aprenderlo como nuevo. Entonces siento que de repente no los estremecí tanto porque no veo que están idos, es que ni me he visto ni cuánto hay.
que les dije del Moisés, porque en lo que es un dogma, de repente tiene mucha significancia para ustedes. Y hablé del término Dios, porque entonces, dirá, pero entonces usted no cree. No, sino que lo adecuado acá, según la revelación, me dice que le diga, y le vengo diciendo hace rato, además en mi libro, como le digo, estaba así, pero en lo que era solamente la parte de los seccionamientos. No sé por qué le puse Dios, porque es lo que me enseñaron a mí y le enseñaron a todos. Pero siempre había una duda, y se me dijo que lo elimine, ese término, por sus encriptaciones. Entonces, como hoy he hablado del término Moisés y el término Dios, probablemente muchos se han escandalizado. Y esas son palabras que yo no estoy inventando, no tengo ni tiempo. Mira, para este live, en realidad, si lo ponemos a los menesteres humanos, yo no tengo ni tiempo para esto, porque hay muchas otras cosas que hay que hacer, pero que no son más importantes ni menos importantes. Y ponerse a ser ocioso es lo mínimo que hay tiempo para eso. Para ser ocioso no hay tiempo, no hay tiempo si ponemos a preocuparnos en lo que es la condición de humano. Pero si sabes que eres infinito, entonces menos va a haber ociosidad. Tú vas a recabar todo el aprendizaje que puedas en este bregada. Un aprendizaje que se vaya impregnado en tu conciencia y en tu grado espiritual, pues, y trascienda hacia los otros escalafones, como con un refrescante aparecer en esos lugares, como con un nivel, ¿cómo se le dice a la persona? Intelectual superior a este, porque en este recabaste y en el otro sale lo que digamos así es la esencia para tu otro bregar, y todo es más fácil. Para los otros escalafones eres infinito. Entonces, lo del tiempo le hablaba en lo carnal, en lo que todo el mundo anda preocupado. Tuve una experiencia, yo en mi casa yo recibo todos los que quieran venir a hablar del yeso, o de su conocimiento que tienen en base a su libro de básica espiritual. Bueno, vinieron unos muchachos, y lo peculiar que yo me puse a explicarles ciertas cosas, pero que en realidad es una pérdida de tiempo, porque ese libro, si tú tienes un poquito de discernimiento del libro de su básica, sabemos que hay una verdad, pero está encriptada, pero no es full páginas verdad. Ahí hay trampa de manipulación de todo. Entonces, cuando se meten los seres humanos ahí, que no, por eso que estoy diciendo poner los términos correctos para la comunicación, el enlace comunicacional con lo divino. Entonces, como no saben, por ignorancia tal vez, pedir que se le ilumine para traer de ese libro la verdad, entonces caen en toda la confusión que hay ahí, y nunca logran hacerse de un conocimiento de luz real. Bueno, la cuestión es que si tú vienes a mi casa, vamos a suponer, ¿cuál es el propósito de estar en un grupo de eso? O sea, porque no sé, a veces me pongo a pensar que, ¿será que el propósito es como aquí a veces en los labios, que qué tú quieres, suscriptores, que quieres vista, entonces qué es lo que ellos quieren, digamos así, como suscriptor, o sea, tú eres adherente, o qué es lo que está buscando? Porque si ellos de repente no comprenden lo que tú dices, se van huyendo, o sea, te meten una excusa y se van como desperdigados. E incorporan a veces, esto no lo dijeron, pero incorporan de que estos son los necios, o sea, los necios. Muchas de las personas que están bajo el control de la oscuridad son personas que tú le dices la cosa y que mira, te voy a decir esto y tú te vas a bloquear o vas a mirar para allá.
¿Por qué? Porque cuando trato de contrarrestar o suprimir el sistema, y te lo advierto frente a ti, el sistema te controla para que yo no lo suprima. Y tú te bloqueas tu oído o tu mirada. Es algo increíble, la gente es así. Entonces, tú le estás diciendo, mira, aquí hay un fallo, analízalo, dime algo sobre eso, dime algo, o sea, dime qué tú piensas de eso. No. Inicia entonces. Sí, pero mira que la palabra basada en este libro de referencia espiritual que yo tengo, dice esto, y yo le digo, tú nunca vas a salir de la duda si tú piensas que lo infinito de lo todopoderoso está en un libro de tantas páginas, o que de ese grosor, ni siquiera en el mío, ni siquiera en el que yo tengo yo, y siempre lo he sabido, ahí no está ni la quinta parte. Además, esas pueden ser 400, 500 páginas, solamente digámoslo que porque como yo lo pedí es una información para mí, pero para cada uno de ustedes habrían 500 páginas, porque te está hablando de lo infinito que te va a resolver la duda que tú tienes. Y 500 más otro libro, ponte que de 500.000 páginas, ya yo tuve que pedir que por favor se bajara el ritmo de flujo de revelación. Y para cada uno, si tú pides, van a ser 2.000, 3.000, 4.000 páginas, o sea que no te que pongas un límite de que no, que aquí nada más y lo que no está aquí lo censuramos. Entonces los dejo que ellos accesen, pues los atiendo, pero todos se van, otros no vuelven más, la mayoría no vuelven más o mandan a otro diferente, que a veces es uno más viejo, pero igual se va y no viene más y nunca da una respuesta a lo que tú le preguntas, viéndolo desde la perspectiva de otro enfoque de espiritual, no de oscuridad sino de luz también, pero con una certeza de mire, hay una religiosa no sé cuál de esos grupos espirituales que ellos dicen que se fundaron porque el fundador principal tuvo un sueño o una revelación. Y yo le digo, mira, si es el caso de ustedes, yo también tuve una revelación. Entonces, ¿por qué tratas de contrarrestarme? Más deberías, pero sin ego, deberías demostrar un grado increíble de expectativa, por lo menos. Que el que está frente a ti le pasó lo mismo que al de la base fundador de tu grupo. O sea que tu grupo se formó por un sueño o una revelación. Y tú tienes a alguien que tuvo una revelación, alguien que no te va a hablar con la cuestión editada de 35, 60, 70, 100 ediciones y quién sabe cuántas interpretaciones, te lo está interpretando o discerniendo el mismo que recibió la revelación. Y a ninguno de ellos yo lo ofendo, a ninguno. Pero se van y no vuelven más. Porque noté con unos que vinieron de un grupo, no voy a decir el título de ellos. Habían dos y había uno que era el más enfático que mostraba esto como burlesco y todas las cosas que yo decía, pero el otro, yo estaba calando en el que estaba atrás. Y el que estaba atrás, evidentemente se quedó atrás porque el que ahí venía a hablar era, como digámoslo así, como el de superior, pero el de más rango de esos dos. Y el que estaba atrás, el primero me hacía muecas y como mofas. Y él seguía ahí y yo... Pero el segundo, yo estaba calando, el segundo, el que estaba más atrás. Calando. Y ese señor, yo sé que fue, y yo le dije, mira, cuando lleguen a su casa anoche, en el apartamento de su aposento, en el aposento, asentadamente,
analicen lo que yo les dije y van a ver que había verdad. Entonces, bueno, no sé si me está escuchando, voy a poner esta cuestión aquí. Lo que lo quiero decir, si alguien es como el mismo libro de ellos, que es pescador, si tú vas a pescar a una persona, a pescarla para ungirlo en divinidad, ¿cuál es el apuro tuyo? Si supuestamente en ese grupo tú te has ganado la vida eterna, o sea, tú eres infinito. Porque ellos dicen que a través de su grupo y la metodología de ellos, tú ganas la vida eterna, pero eso no es así, la vida eres infinito, de uno u otro modo. Entonces, ¿por qué te vas a apurar? O sea, ni siquiera me pescaste a mí, porque el pez se quedó ahí, no lo picó el anzuelo bien. Tíralo de nuevo y tíralo, que si en ti hay verdad, vas a sacar el pez, pero no, como no hay verdad, así como decía su propio libro, como no hay verdad en ellos, sino que quieren pertenecer, que no es malo congregarse, querer saber que no estamos solos y que podemos hacer muchas cosas en grupo, en asociaciones, en comuna, pues. No es malo, pero le ponemos pero a otras perspectivas que nos sacan de la posibilidad de que nos llevan a esa posibilidad de que nos saquen de un grupo si vamos con esa información. Ay, me saca el grupo y yo quiero pertenecer a un grupo que por la razón que sea me siento solo, tengo buenos amigos, no sé qué, pero eso no tiene que ver con que tú lleves la verdad, pero en toda su expresión. No tiene que ver que tú tengas ganas de pertenecer a un grupo, que es lo mejor que me ha pasado, que venga acá. Eso no tiene nada que ver con lo que es tu ascenso espiritual. Ahora, si dentro de aquello de uno de esos grupos hay alguien que de verdad está buscando la verdad, y aunque diga estos nombres equivocados que llevan encriptamiento, créanme que ahí va a ir una manito como si fuera, y a ese o esa merecedor va hacia el ascenso. Lo demás no es la cantidad que no, pero si millones dicen esto, yo tengo que también no. Acuérdate que el propio libro dice, ese libro de la base espiritual de ellos dice, es más, le dice las cosas en la cara, pero no le entiende. Que pasar para allá es como pasar, no sé, con un camello por el agujero, una aguja, algo así. O sea que no importa que usted haya millones, es un grupo de millones, y para pasar por ese agujero usted está muy grande. Está muy grande, ¿entiendes? Está muy recio, muy duro, muy rígido. Tienen que suavizarse, ponerse blandito, a ver si pasan por ahí diluidos o en forma, no sé, de alguna forma siendo nobles, siendo como niños, como bebés. Pero a veces, la mayoría, o sea, ellos le rinden primordialidad a sus reglas de grupos, más que a las reglas del... hasta ese libro está en problema, porque los que están en estos grupos le rinden más importancia a la regla de grupo que a lo que dice el propio libro ese, que está lleno de distorsiones y enredos, encriptamientos, etcétera, manipulaciones. Así es. Qué inmensa voluntad. No hemos olvidado el proyecto Sálvate Planeta, el cual es inspirado para socorrer, asistir en el auxilio de niños a los cuales se les infringe dolor por las acciones bélicas. ¿Cuál es la acción bélica ahorita más pronunciada que se están dando a estos hechos?
la que vemos en Palestine, no sé cómo le dicen en inglés, Palestina, en la cual con estas tecnologías estamos viendo procedimientos que para ser una potencia y un ejército X llaman a decir que hay retrógrado, un ejército retrógrado mediocre, sin tecnicismo, sin profesionalismo. Entonces, población civil versus la contra, digámoslo así. El porcentaje de muerte de población civil inocente es de 98 algo, digamos. 98 inocentes y dos que pertenecían a lo que hoy en día a esta fecha no podía decirle que alguien que tenga una resistencia sea jamás. De ese que le llamaban jamás a ese grupo. Sino que simplemente te han tirado bombas, veas tú cómo matan toda tu familia. Y en tu desesperación, abandonado por los organismos internacionales y otras potencias que parecieran ser cómplices a veces, aunque ayuden eventualmente, pero ¿por qué no eliminan la problemática del todo? Entonces, el que esté ahorita mismo que salga resistente, es más, desde hace mucho, que haya vuelto resistencia, pero la resistencia es por defensa. Defendete porque te van a acribillar y tú vas a quedar bien con quién, con el criterio de quién vamos a poner. Y lo estoy diciendo desde el modo de alguien que está fuera de la luz, de alguien que esté allá fuera de la luz, porque le he explicado aquí en la canción del mal es quien atenta y esta que puse, quien vino es Jesús, que el que está en la luz, no le importa si lo matan, porque igual eres infinito y vas a volver en, digámoslo así, en gloria. Mira que esta palabra yo no lo había usado en toda esta terminología y me ha venido que la diga. Es más, ni en mi libro está esta palabra. No. Vas a resurgir en ascenso en los nuevos escalafones y con las añadiduras y los rocíos que merezcas, si aquí no se te dieron en esta existencia. A todos ellos, si ya es como algo natural y ese no le queda otra cosa, al que no está en la luz, pero al que está en la luz le quedan muchas opciones. Y la opción principal, pedirle asistencia a lo Todopoderoso. ¿Cómo tú puedes ayudar a un ser? Ahora yo dicho, pero entonces abre tu vaina abre tu cuestión aquí para donarte, que no podemos. Bueno, no soy un hábil en esta tecnología, pero sí sé que me dijeron que, como digo, aquí dice que no te pueden donar hasta que tú llegues a 10.000 vistas. Creo que iba por 9.000 y pico. Iba a buscar eso hoy, pero no. Entonces nadie puede donar. Entonces esa es una metodología a nivel físico, terrenal, lo que es donar. Y se puede utilizar y darle un fin, ya eso está proyectado, pero lo puedes hacer y poner, olvídate de lo monetario, que intencionar bien, o sea, en lo físico aportaría en una donación en monetario. ¿Viste cómo es lo físico, en la materia, utilizando la materia? En lo no físico y ya energético, pero vamos a relacionarlo con lo espiritual o lo divino. Energético espiritual. Ya tú vas a intencionar bien desde tu casa donde estás y vas a estar dejada de mirar para el otro lado o de bloquear tus oídos y dejar que la verdad entre, y probablemente no lo hagan todos aquí porque todos no están todavía en estos niveles de aceptación de la luz. Entonces tú vas a ponerte ahí a sí mismo como hace parecido, pues, como hacía lo que es dedicarle un tiempo a lo que era la palabrita esta que ya extinguí de mi léxico comunicacional con lo divino. Ahora vamos a decirlo así, olvídate de los otros términos. Esto va a ser un enlace comunicacional. Bueno, para tú hacer un enlace comunicacional
con lo divino y peticionarle en intención de bien hacia esa gente que está ya sufriendo, tú vas a pedir para que se extinga esa realidad, que se extinga. Y tú vas a proyectarte a esa gente en felicidad. Y como todos estamos conectados en una red infinita, que ya lo he explicado aquí, no lo vas a ver como que ellos están allá y tú acá, sino que estás conectado. Nada más tienes que decidir, te tienes que accionar. No tienes que ir a prácticamente como que no. Bueno, yo lo hago así, yo no voy a ningún lado, yo traigo a la persona, traigo los hechos delante de mí y pido que cambie algo en bien. Tan sencillo como eso. Y que entre más lo hagan, generan la unión hacia la fuerza, generan un resultado que se manifiesta más, digámoslo así, más visual, porque nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo las cosas bien en estos enlaces comunicacionales con lo Todopoderoso. Pero entonces, ¿qué pasa? Se sugiere que cuando la gente está en cero y no ha llegado al estado Jesús todavía, se sugiere que le pida es al primer estado. O sea, tú vas a pedir así, tú no vas a pedir directo a lo Todopoderoso, pide al primer estado. Entonces eso te va a ayudar a llegar a ese estado. Cuando tú llegas al segundo estado, a ese primer estado, le vas a pedir al segundo estado, y cuando llegas al segundo estado le vas a pedir a lo que está en el tercer y cuarto estado. ¿A quién tú le vas a pedir que tú sabes que no estás en un estado Jesús en ti? O sea, que no se ha desarrollado ese estado Jesús, que no se ha dado en ti, porque el Jesús no viene de ningún lado, se da en ti. Ese primer estado, entonces tú vas a pedir, como no has llegado a ese estado, tú vas a pedirle a Jesús, pues, que dice esto, o Jesús le puedes decir también. Tú vas a pedirle eso, no te vas a ir más arriba. Entonces, cuando tú hagas esto por mucho tiempo, así, entonces en ti se va a dar el estado Jesús. Cuando se da el estado Jesús, entonces se proyecta la apertura de un sendero hacia la luz y hacia la vida. Entonces, ¿qué pasa? Para tú lograr esa luz, vida y también esa verdad que está, digámoslo allá, que un poquito más allá, tú tienes que ir recorriendo ese sendero de esta misma forma que llegaste a la apertura del estado de Jesús, que es en amor. ¿Qué es el amor? Digámoslo así. El amor es la reacción hacia los campos áuricos semejantes que te rodean. Que tú quieres mejorar esos campos áuricos, quieres que si tienen agujeros, tú quieres tapar los agujeros, porque los campos áuricos son como una burbuja que tú hagas con jabón. Cuando están de los 0 a los 7 años, está conformada, bien conformadita esa burbuja, pero después de los 6, 7, 8 años comienzan a hacerse el agujero. Entonces ahí es donde tú tienes que ir siendo un generador de luz, o sea, pidiendo, yo quiero ser generador de luz, quiero y generar esa luz. ¿Y cómo lo hace? Así mismo, que cuando tú te pongas a hacer los enlaces comunicacionales, le pidas al yeso, pídele, y te vuelves un generador de luz. Llegas al primer estado, desde ahí comienzas a ser un generador, no un portador de luz, porque mira, si solamente eres portador, se te abren agujeros después de la edad ángel. Entonces, al tú querer ser una constitución físico-energética divina que quiere reparar las otras constituciones, porque eres una red, somos una red, entonces eso es amor, la ración tuya hacia lo semejante. Como primer punto,
Porque ahora te voy a decir seres vivientes semejantes. ¿Quiénes son? Los otros que estamos en la categoría seres humanos. Y también ese amor a lo viviente, digamos así, a lo viviente, o vamos, de seres vivientes no semejantes, pues ya sería animales y plantas. También tiene que haber un respeto y un amor hacia eso. Y también un amor hacia lo otro que no es ser, pero es viviente. Es energía viviente divina, que es tu hábitat planeta. Cuando en este trayecto bregar tú generas ese amor después, o sea, principalmente, no después, principalmente cuando se te abre el Jesús, vas en ese camino entonces correcto, el cual te va a generar vida. ¿Cuál es la vida? La vida es que tu alma se logre transfigurar a espíritu de luz. Porque si tú vas en descenso, sí se logra transfigurar, pero a espíritu de oscuridad. Entonces, ¿dónde está la vida en esto? En que tú te transfigures a espíritu de bien. Bueno, entonces tú empiezas en esos pasitos por el Jesús.